Alejandro Chauffen. Vamos a conocer al jefe de los jefes de todas las fundaciones libertarias del planeta y de la Argentina, el que canaliza los dineros para la campaña de los libertarios. Y ya te voy a contar cómo es que se hace el camuflaje, la fachada, para que vos creas que todo lo que hace Milei y los libertarios se hace sin dinero. Ya te lo voy a ir mostrando. Vamos a ver, ¿qué tenemos? ¿Una placa? ¿Un video? Vamos a conocer a Alejandro Chauffen. ¿Cómo piensa este muchacho? Quiero que prestes atención a lo que él va diciendo. ¿Cree que en América Latina es tan difícil que una vaya junto con la otra? Bueno, aquí tenemos al juez Moro, cuando tenés un cáncer ahí metido, es muy difícil enfrentarte a ese cáncer sin que te acusen de que estás jugando con la justicia. Cuando tenés jueces corruptos, como te ha demostrado en Brasil, gente que venía, viste, de la guerrilla, jueces totalmente de forma arbitraria, cancelando procesos de corrupción totalmente probados. En ese evento que tuvimos en Florida, Mario Vargas Llosa, tenemos este problema, tenemos entre un payaso y un ladrón. Esta nota fue en un encuentro libertario, ¿dónde? En el Congreso de la Nación en la Argentina. Este es Alejandro el cerebro de Milei, de los libertarios. Te estaba hablando del juez probo de Brasil, Moro, llamado Moro, que es el que hizo el golpe de Estado en Brasil y lo metió en cana a Lula, que inventó todo el tema judicial, el golpe judicial contra Lula. Lula está libre. Lula hoy estaba al frente de los BRICS a nivel mundial. Es un líder mundial. ¿Sabes por qué? Porque igual que Moro, mintieron. Ayudó a armar toda la causa de corrupción en Brasil que era mentirosa, como acá en la Argentina la ruta del dinero K, ya te voy a mostrar, la ruta del dinero K, los cuadernos de Centeno, envenenaron la mente de los brasileños, de los argentinos, voltearon los gobiernos que trabajan para los trabajadores, para los laburantes, para los de abajo, con el verso de la corrupción. Ellos no son corruptos, no, ellos no son corruptos. Los únicos corruptos son los que tiran a favor del pueblo. Ellos no, ellos son puros y santos y mentirosos. Ahora, vamos a ver cómo y quién es este personaje que es el cerebro de Milei, es el jefe de Milei, el verdadero jefe de Milei, no la hermana. El verdadero jefe, el que trae la guita, el que dice qué hacer, qué no hacer y qué decir. Bueno, vamos a ver un poco a Alejandro Chauffen en estos minutos. Míralo. Los bancos centrales se esfuerzan por desacelerar la inflación con medidas como la subida de tasas de interés para desincentivar el consumo. Ante estas acciones, algunas entidades bancarias han iniciado lo que podría llamarse una guerra de tasas, bajando sus intereses y en parte perjudicando la política monetaria. Un ejemplo de ello se vive en Colombia. Para analizar este caso nos acompaña Alejandro Chauffen, quien es analista experto en economía internacional y director gerente en International Action Institute. Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros en Directo América. El placer es mío. Bueno, Daniela tiene la palabra si gusta. Sí, Alejandro, el caso de Colombia es muy particular porque personalmente no he visto, y usted nos dirá, si hay otros países de la región que estén yendo en contravía de los bancos centrales y estén diciendo, bueno, ya las tasas están muy altas, es hora de comenzar a bajarlas para que la gente pues siga consumiendo. Bueno, cada país es distinto, así que no se le puede echar la culpa a Estados Unidos de la inflación en otros países y del contagio en tasas de interés.
En Suiza, por ejemplo, la tasa de inflación es la mitad que en el resto de Europa. En Latinoamérica tenemos países como Bolivia, Ecuador, El Salvador o Paraguay, países con distinta política monetaria, estructura monetaria, pero con una inflación mucho más baja y con tasas de interés mucho más bajas que las de, por ejemplo, Argentina, el país donde nací. Así que cada uno de estos países está respondiendo a la situación política interna actual, pero los economistas sabemos que los costos hay que pagarlos. Estados Unidos gastó muchísima plata desde el comienzo de este siglo. Eventualmente esto llegó a un momento que no podía continuar y la tasa de interés tenía que subir, así que me parece que es positivo que aumente la tasa de interés. Me parece peligroso lo que está haciendo Colombia, porque tiene el peligro de terminar como Argentina y tener tasas de inflación que destruyen el poder adquisitivo del. Alejandro Choffen es argentino, vive en los Estados Unidos, es el jefe de los jefes. Él está planteando lo que plantea Milei. Milei plantea lo que el jefe le dice: pasar la topadora por los bancos centrales, eliminar las monedas locales, dolarizar la economía. En Colombia, en todas partes. Es el cerebro de la dolarización. Pero, ¿por qué quieren dolarizar? Porque si no hay bancos centrales, con nuestras monedas, con nuestras reservas, los fondos buitres, como BlackRock, que ya te voy a mostrar qué es, van a manejar todos los dineros, todos los dólares. Son los fondos buitres. Esta gente son la pata política de los fondos buitres. Esto te tiene que quedar muy claro a la hora de pensar en Milei. Milei es la pata política de los fondos buitres. Por algo se le dicen buitres, ¿no? Son los que dicen, como lo dijo Milei hace unos días, que el Papa Francisco es comunista. ¿Por qué es comunista? Porque plantea un mundo más justo, de justicia social, más igualitario, plantea críticas al capitalismo. Bueno, Milei no lo inventó. Sigo insistiendo, todo lo que dice Milei es lo que le dice su jefe que diga. Escuchadlo. Entonces, cuando estamos viendo un papa definido en su contexto, porque eso es importante entenderlo, un jesuita basado en un país donde no ha existido un libre mercado, como podemos entenderlo en Estados Unidos, esté dando una definición global donde muchos están escuchándolo. Y a mí lo que me llamó la atención de todo esto es que estamos de acuerdo que hay que atacar la pobreza, pero también la pobreza ha sido causada por los mismos gobiernos estatistas. Porque podemos hablar que en Cuba hay pobreza, el cual el padre no ha hablado de eso tampoco, no ha sido crítico como ha criticado el capitalismo, tampoco ha criticado el estatismo donde se está viendo en Venezuela, que también está causando pobreza. Entonces, no debería el Santo Padre ser tanto crítico, que está bien que critique el capitalismo porque hay problemas y deficiencias, pero también critiquemos el lado contrario, que es cuando el Estado se mete en los asuntos económicos creando también problemas de pobreza. Sí, desde ya, y debería ser mucho más crítico con los regímenes que han destruido tantos sueños como el régimen cubano, el venezolano o el argentino, donde la población trata de escaparse si es que puede o emigrar. Así que es muy triste eso, y también a algunos de nosotros nos duele mucho el hecho de que cuando se reúne con un dictador, un tirano como Fidel Castro, al parecer todo es amable, pero esta táctica, algunos dicen, bueno, cuando estaba en Argentina había un régimen autoritario o dictadura militar, tampoco fue muy agresivo en sus críticas. Así opina de Francisco. Y lo escuchás a Milei y vos decís, mirá las cosas que dice Milei. Es lo que le dice el jefe que tiene que decir. Yo te estoy mostrando hoy al verdadero jefe de Milei, que nadie te muestra, que nadie te comenta. Te estoy mostrando quiénes financian
cómo financia y por dónde financian a Milei. Bueno, en Chile hubo elecciones. Y en Chile, este señor actuó como lo está haciendo ahora en la Argentina. Las redes sociales son utilizadas por ellos. Los algoritmos, estas fundaciones se dedican a formar jóvenes para que sepan cómo utilizar a favor los algoritmos a favor de un candidato, así como las empresas usan los algoritmos a favor de sus productos. Bueno, acá el producto es Milei y te instalan a Milei y te lo instalan no páginas de personas reales, no, tampoco truchas, son bots, se le dice, son robots. En el último informe mío sobre qué le pasaría a Formosa si Milei fuera presidente, es impresionante. Primero vas a ver periodismo patriótico, te digo, en mi canal. Vas a ver la cantidad, vas a ver videos de 100, 200 visualizaciones y de golpe salta. Salta en el video de Milei. ¿Por qué salta la cantidad de visualizaciones? Ponele que de 100 saltó a 2.500, de golpe en un solo día. De esas 2.500, 1.500 fueron puteadas contra mí. Si yo me tendría que amargar, Dios mío, mirá la cantidad de gente que me está puteando, debo estar equivocado. No, no son personas, no son seres humanos, son bots, son call center, son esto que te voy a mostrar ahora. Esto hicieron en Chile. De manera que los sectores pinochetistas interesados en mantener el status quo son los principales beneficiarios de las campañas de desinformación y sus principales impulsores, porque las mentiras ni se vierten solas ni las inventa un puñado de conservadores ignorantes o ingenuos. Que la mayoría de cuentas retuiteadas pertenecen a un entorno que no es partidista y que tiene más que ver con think tanks que pertenecen a una red que es Atlas Network, y ahí pues podemos encontrarnos a cuentas, pues por ejemplo, Tere Marinovich, que es la directora de Nuevamente, a uno de sus colaboradores, que es Sergio Melnik, que fue ministro con Pinochet, Rojo Edwards, que es el presidente de Ideas Republicanas, también de esta red. También está pues el propio José Piñera, el hermano de Sebastián Piñera, que también fue ministro de Pinochet. Y son muchas más, son hasta 15 organizaciones que el propio José Antonio Cast perteneció a una de estas fundaciones y que también es de las cuentas más retuiteadas. Pero lo que tenemos es todo un ecosistema digital que ya hemos visto en otros países de cuentas de entornos de fundaciones y que también tiene una pata mediática. Es decir, muchos dentro de estas fundaciones, otra de las partes importantes, son creadores de contenido. En Chile existe toda una red de influencers de la derecha pinochetista que tienen estrechos vínculos con el ex candidato presidencial José Antonio Cast, que de joven apoyó a Pinochet y de mayor pues alaba la labor de influencers que dicen que están bien fusilados los asesinados durante la dictadura. Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente. Y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea. Estaban bien fusilados esa gente en Pisagua. Bien fusilados. Esto no es cualquier cosa. Estaban bien fusilados esa gente en Pisagua. Bien fusilados. Esto no es cualquier cosa. Este personaje se llama Johannes Kaiser y es un fascista chileno, diputado electo de la bancada de Cast, que cobró gran relevancia durante la campaña presidencial. Yendo literalmente a lo que Alejandro Chafuen, que fue el presidente de Atlas Network durante 17 años, decía, le preguntaban a qué se dedicaba Atlas Network, y él básicamente lo que decía es: nosotros nos dedicamos a encontrar a personas que tienen mucho dinero y que quieren defender unas ideas, y hacemos de intermediarios para encontrar a gente que tenga talento para defender esas ideas. ¿Cuáles son esas ideas? Las que defendía Milton Friedman y en esa operación Cóndor, básicamente es acabar con el Estado, con la sanidad pública, la educación pública, las pensiones, el
salario mínimo, los impuestos, y que sean las empresas privadas las que extraigan o tengan el control de los recursos públicos e incluso las materias primas, porque más allá, yo no los catalogaría ideológicamente derecha-izquierda, sino es un espacio claramente antidemocrático y que históricamente son los mismos de la Operación Cóndor y que ahora tratan de elección a elección, principalmente en América Latina, mediante estrategias poco democráticas, principalmente la mentira y el odio, pues tratar de robarle la democracia a los ciudadanos. ¿Te das cuenta? Esto en Chile. Pero son los mismos que financiaron el Plan Cóndor. El Plan Cóndor fue la dictadura en todo el cono sur, la desaparición, la muerte y, por sobre todo, más allá de las muertes, en el caso argentino, 30.000 desaparecidos, es desaparecer los derechos sociales, los derechos conquistados. Vienen a eliminar eso porque ellos hablan de la libertad de mercado, libertad para que los ricos hagan lo que quieran, no los pobres, los ricos. Cuando los ricos hacen lo que quieren, ¿quién le dice a los ricos, no, para, hasta acá nomás? ¿Quién? ¿Vos, que sos pobre y que votaste tal vez a un rico? Vos le podés decir, no, el rico te pasa por arriba. Entonces, si no hay Estado que le diga, no señor, no, hasta acá el límite es suyo, si no hay un Estado, como ellos quieren que no haya Estado, los ricos te pasan por encima, se quedan todos y vos pasás a ser un esclavo peoncito de los ricos. Vamos, antes que vaya a la placa, ¿entendiste? Bancaron a influencers. Cuando vos ves a todos estos libertarios que salen como Milei de TikTok, ¿de qué viven? ¿En qué laburan? ¿Cómo gana? Ah, vos me decís, y no, por YouTube, por las publicidades. Sí, es cierto, también por eso. Pero al hacer que los algoritmos funcionen a favor de estos personajes, hacen también que ganen más guita. Pero a su vez, en toda esta Fundación Atlas, la gran fundación que financia todos estos operativos en todo el continente latinoamericano y a Milei en particular. Vamos a la placa para ver cómo es la banca. Vamos a recordar un poco cómo es. A ver, decíamos al principio, Fundación Libertad, la principal fundación, 400 años de liberalismo. Te dicen que es nuevo, 400 años te lo dicen ellos mismos. Hace 400 años que venimos predicando lo mismo. Toda la red de bancos, la red de medios y de fundaciones. Fundación Libertad, sus socios, Atlas, que te vengo mostrando, Atlas en Chile, Atlas en Colombia, Atlas, Alejandro Chauffen, que es un argentino, que vos no lo conocías hasta hoy, es el cerebro jefe de Milei, Atlas y los diarios que después y hoy le dan prensa masiva y esa prensa se vuelcan a las redes y las redes te llegan a vos y vos creés que eso es verdad, todo lo que se dice ahí. Y es todo defender los intereses de esas empresas. Estos diarios y estas fundaciones y estos políticos defienden los intereses de esas empresas. Esas empresas, todas dependen de esos dos hermanitos que te conté al principio, que son los que bancan y que son los dueños de todas estas empresas. Te voy mostrando, quédate porque te voy mostrando empresarios argentinos que responden a esto. ¿Quiénes bancan a Milei? Vamos a la próxima. Los hermanos Koch lo pusieron a Chafuen. Chafuen puso a la fundación Atlas Network. Atlas Network puso la plata para financiar a todas las fundaciones libertarias de Latinoamérica, como por ejemplo en Argentina, la Fundación Libertad y la Fundación Atlas. O sea, los conservadores estadounidenses bancan a Spert y a Milei. Más clarito.
Más clarito, échale agua, ¿no? Volvamos a el cerebro de Milei. Vamos a ver la placa. El cerebro de Milei. Alejandro Chaufen. Te dije, una española decía, es el jefe de todo, es el dueño de todo, es el CEO de todo, de todo lo que existe. Bueno, acá estamos en una universidad. En esta universidad, él es director internacional de Action. Ya vas a ver, USA, Estados Unidos. CEO y presidente de Atlas. Es presidente y fundador de Hispanic y un montón de organizaciones, porque es el dueño y presidente de todo. Es un hombre re poderoso de perfil muy bajo. Vos no lo viste atrás de Milei, ya vamos a ir viendo. Esta universidad, UCMA, se fundó en la dictadura militar en la Argentina, con algo que se llamaban los Chicago Boys. ¿Quién eran los Chicago Boys? Eran unos jóvenes que vinieron de Chicago a asesorar a la dictadura de Pinochet, mientras Pinochet mataba gente, eliminaba a la resistencia, a la oposición, estos se quedaban con el control de la economía chilena. Mientras Videla eliminaba la resistencia peronista, estos se quedaban con el control de la economía junto a Martínez de Oz. Vamos a la próxima placa. Esta es la placa de la universidad. Te presento a la Universidad de los Chicago Boys, a la universidad que viene a destruir tus derechos. Tus derechos. Acá se forma a los cipayos. Vamos a la otra placa. Acá tenés al dictador Pinochet. Si hubo genocida sanguinario en Latinoamérica fue Pinochet. Cuando empieza a funcionar el plan Cóndor, el operativo Cóndor en Latinoamérica. Estos son los chicos jóvenes formados en Chicago que vinieron a hacerse cargo de la economía de Chile. Él gobernaba asesinando y matando a todo opositor y ellos implantaban un modelo económico que es el modelo económico nuevo de Milei en esa época. Estos son los Chicago Boys, estos son los que forman esta universidad. Vamos a la próxima placa. Acá tenés a la directora de la universidad, ¿sí? Bueno, la directora de la universidad se llama Diana Mondino. ¿Qué va a hacer Diana Mondino? Milei lo dijo. Posiblemente sea la canciller de Milei presidente. Si Milei es presidente, esta señora que está a cargo de la formación de los Chicago Boys en la Argentina va a ser la canciller. Ya la está nombrando, está armando su equipo de gobierno. Vamos a la próxima placa. Bien, acá lo tenemos a Milei con Mondino, ya lista para gobernar. Vuelvo a repetirte. Es la directora de la universidad que forma los Chicago Boys en la Argentina. Los Chicago Boys son el plan económico de la dictadura de Pinochet y de Videla. Son los que vinieron desde Chicago a hacerse cargo de nuestra economía. Y ahora quieren la dolarización para que no haya ni peso. Ser ojalá fuésemos, no sé, una provincia, pero no, ni siquiera provincia de Estados Unidos, ni siquiera colonia de Estados Unidos. No. Vamos a ser mucho menos que eso, por culpa de esta gente. Vamos a la próxima placa. Bien, acá tenemos a otro personaje que se llama Roque Fernández. Roque Fernández va a ser ministro de Milei, cuando Milei sea presidente. ¿Quién era Roque Fernández? ¿Quién es Roque Fernández? Era el que estaba al frente del Banco Central durante el menemismo. Es también parte de la universidad que te acabo de mostrar de los Chicago Boys. Cuando el menemismo privatizó, cerró el tren en Formosa, privatizó todo.
hasta el río Paraguay-Paraná, nuestro río es privado, es de los belgas, se lo entregó Menem, este señor fue el cerebro, este señor fue el cerebro de todo eso. Cuando se cerraron los trenes, este señor fue el cerebro. Y lo más curioso, que el candidato libertario en Formosa de Milei dice que va a poner el tren de nuevo en marcha. Cuando este señor, que va a ser ministro, fue parte de las privatizaciones y del cierre de todas estas empresas, que se las quedaron los Chicago Boys. Bien, vamos, sigamos avanzando, vamos a conocer personajes. ¿A quién tenemos ahora? Bienvenido, dice Milei. Bienvenido. Milei incorporó a su equipo a Darío Epstein, otro exfuncionario menemista de Menem, que participó de las privatizaciones, como te vengo diciendo, las privatizaciones. Vienen a privatizar lo poco que nos queda. Bueno, pero ¿quién es este señor? Este es el señor, está a cargo, dueño, presidente de Pampa Energía. Pampa Energía es una de las empresas más grandes transportadoras de gas y energía en el país. Pampa Energía. Cuando nosotros tendríamos que estar, bueno, no, Pampa Energía. Pampa Energía, ¿de quién es? Vamos a la próxima placa. A ver. Tenemos Pampa Energía, te decía, este es el dueño de Pampa Energía, ya está en el gabinete de Milei. Telefónica, Pampa Energía, Telefónica, BlackRock. ¿Qué es BlackRock? BlackRock, yo te digo, viene así. Estados Unidos, primero en el mundo. Segundo en el mundo, China. Y en el tercer lugar, ¿quién lo ocupa? Ningún país. Lo ocupa BlackRock. ¿Entendés? Estados Unidos, China, BlackRock, fondo buitre. Imagínate el poder económico que se está adueñando del planeta. Esta BlackRock, el dueño es Paul Singer, fondo buitre. Es el principal fondo buitre, dueño de Pampa Energía y de Telefónica en la Argentina, dueño de la campaña de Milei. Vamos a la próxima. Acá lo tenés. Este es Paul Singer. Para que vayas conociendo a los personajes. Paul Singer es el que pone la tarasca, el que pone la guita a través de todas sus empresas del fondo buitre, el mayor fondo buitre depredador de la Argentina. Depredador de la Argentina. Este señor banca la campaña de Milei. Vamos a la próxima placa. Yo te decía, y lo habías visto hace un rato, estaban en contra de la cuarentena, hacían manifestación en contra de la cuarentena. Después, cuando el COVID arrasaba y empezó a llegar las vacunas, ellos que te decían, no te pongas la vacuna rusa porque viene con un chip y te vas a convertir en un robot y te va a comer el cerebro. Hay que ponerse, ¿qué vacuna? ¿Cuál? La Pfizer, dice acá. Pfizer. ¿Quién está del gigante farmacéutico Pfizer? El fondo buitre BlackRock, principal accionista de Pfizer. ¿Te das cuenta por qué militaban en plena pandemia por la Pfizer? Porque la Pfizer es de BlackRock. BlackRock y sus empresas son las que financian a Milei y a Burrich. A ver si te cae. Entonces todo va cerrando, ¿me entendés? ¿Cuándo surge Milei y los libertarios? En pandemia. ¿Cuándo empiezan a armar sus actos violentos? En pandemia, bancados por todos estos. Y después, ¿cuándo empiezan a complotar contra las vacunas? En plena pandemia, a favor de esta empresa. ¿Por qué a favor de esta empresa? Porque es la que la banca políticamente. Avivate, despertate, porque si no va a ser tarde dentro de 2 meses, cuando haya elecciones y vos los votes. Despertate,
Espero que sirva este programa. Vamos a la próxima. Yo no sé si vos te acordás cuando yo lo agarré a la nata acá y le dije, a vos te bancan los fondos buitre, a vos te banca el imperialismo. Se me cagaron de risa. Hasta el día de hoy escucho cómo se me cagaron de risa. ¿Qué pasó? La nata, que venía a hacer todos los operativos habidos y por haber en Formosa, mentirosos, todos, desmentidos por este periodista, todos, demostrado, todo, recibía dinero de Paul Singer, de BlackRock, de Pfizer. ¿Me entendés por qué este periodista hacía lo que hacía? Bueno, la nata preocupado porque se lo vinculen con el buitre Paul Singer. Por Dios, el periodista en Diario Perfil. Insólita disputa, Paul Singer. Vamos a la próxima placa. La nata compró un departamento en Miami por 2,5 millones de dólares. Diario Perfil. ¿Quién le puso la guita a la nata? Según Diario Perfil, Paul Singer. Pfizer. Fondo buitre. Los que bancan a Milei hoy y a Burrich. Bueno, yo intento que veas todo esto. Tenemos una placa más. Vamos a la próxima placa. Para que entiendas que Milei no está solo. Está con Banco Santander, está con este banco, con Macro, con Galicia. Todos estos bancos auspician la campaña libertaria de Milei. Vamos a hacer una pausa y después de la pausa profundizamos este tema que termina con los saqueos de ayer. Ya volvemos. Con esta